Buenos días y bienvenidos a todos a este evento de ciberseguridad de la mano de WeBring y de Campus to Business. Vamos a emplear el tiempo de esta jornada para, pues eso, para ver un poquito los riesgos a los que se enfrenta una organización, una empresa a día de hoy, y si se está cubierto o no ante un ciberataque. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en este evento? Bueno, primero vamos a ver un poquito la importancia de la ciberseguridad. Vamos a ver diversos temas que van a enfocar, ¿no? en la importancia de la seguridad, de la ciberseguridad que tiene en una empresa, o sea, la importancia que tiene la ciberseguridad en una empresa, perdón. Luego vamos a ver lo que consideramos que son los pilares de la ciberseguridad, que se basan en las políticas, en las personas y en la tecnología. Y luego, por último, después de ver todos estos temas, vamos a sacar un poco las conclusiones, ¿no? de todo lo que vamos a abordar. Bueno, dejarme que comience por presentarme un poquito. Yo me llamo Iván Moraño. He estudiado un grado de superior de desarrollo de aplicaciones informáticas y luego estudié también un grado superior de administración de sistemas informáticos en la Uni de Eibar. Me considero un poco friki, un poco friki de la tecnología, de la ciberseguridad, de todo este mundillo. Y trabajo para una empresa que se llama WeSee Data Advisors, que es una línea de negocio de WeBring Consultores. Nos encargamos un poquito a desarrollar servicios relacionados con la seguridad de la información y nos gusta decir que ayudamos a las empresas a crear cultura, ¿no? En la seguridad de la información. Yo me encargo un poquito más de la parte técnica y los servicios que desarrollamos están relacionados, por ejemplo, con test de intrusión o, bueno, como se conocen, pentestings a los sistemas de información o a las infraestructuras tecnológicas de las empresas. Por otro lado, también tenemos servicios de programas de formación. Desarrollamos diferentes formaciones y bueno, sirven pues para entrenar un poquito, ¿no? A la gente, para concienciar a la gente. De la mano viene también otro servicio que tenemos que son campañas de simulación de ataques de fraude digital o, bueno, como comúnmente se conocen, que son campañas de phishing. Phishing, vishing, smishing, de todo esto hablaremos un poquito más adelante. Profundizaremos en esto, pero bueno, ofrecemos ese tipo de servicios. Luego también ayudamos a implementar, mejor dicho, el Reglamento General de Protección de Datos y también tenemos servicios de legado de protección de datos externos. Ahí abajo podéis ver algunas de las empresas con las que hemos colaborado. Como por ejemplo son el caso de Retabet, en el que hemos estado desarrollando últimamente un servicio un poco más ad hoc, un poco más personalizado, incluyendo la formación, programas de formación, combinándolo con las campañas de simulación o, bueno, con las campañas de phishing. Comentaros también que WeSee nace a raíz de la colaboración entre WeBring Consultores y una empresa inglesa con muchos años de experiencia en temas relacionados de la seguridad de la información, como es Azure Clarity. Vamos a comenzar con la importancia de la ciberseguridad. Como os decía, este evento nos reúne hoy aquí pues, para hablar un poquito de lo importante, ¿no? La importancia que está cobrando a día de hoy el que una empresa sea capaz de protegerse ante las amenazas, ¿no? que pueda haber en el mundo digital. Y vamos a hablar de esto un poquito ahora. En
El coste medio para una pyme de sufrir un ciberataque es de 60.000 euros y puede ascender hasta 300.000 euros. Bueno, estos son cifras, costes medios, ¿no? Que pueden ser más o menos. Para poner un poquito en contexto, en el último trimestre de 2020, según un estudio publicado por Finbold, España estaba a la cabeza de los países sancionados por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos. Resumiéndolo de forma muy resumida, podríamos indicar que el Reglamento General de Protección de Datos clasifica las infracciones en dos categorías, ¿vale? Las menos graves, que se pueden llegar a sancionar con hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de facturación anual de la empresa, siempre es la más alta de las dos, ¿vale? Y luego las más graves, que se sancionan con multas que pueden alcanzar hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación, ¿vale? Anual de la empresa. También en este caso, la más alta de las dos. Hay que tener en cuenta que estas cifras no solo son, o sea, lo que le puede llegar a suponer a una pyme el sufrir un ciberataque no solo es las pérdidas económicas que puedan llegar a tener, en el caso, por ejemplo, de sufrir un ataque ransomware en el que pues datos financieros, otro tipo de datos se pueden ver comprometidos, se pueden ver cifrados y se puede perder el acceso a ellos, ¿no? A la información que contienen. No solo hay que tener en cuenta ese tipo de coste, sino también que hoy en día las empresas, cuando se habla de información, de datos sensibles, de datos personales, ¿vale? Datos identificables de clientes, de otras empresas, de proveedores, todo eso puede suponer una multa para la empresa que sufre ese ataque, ¿vale? De ahí todo esto que os comentaba. Los datos concretos en el segundo cuatrimestre del año pasado, lo que estaba contabilizado sobre agosto, septiembre del año pasado, ascendía a 76 multas y un importe total de casi 2 millones de euros en España, ¿eh? Esto en España. Dos casos muy conocidos últimamente, en diciembre, a finales del año pasado, no sé si conoceréis, pero hubo una multa por parte de la Agencia Española de Protección de Datos a la BBVA, una multa de 5 millones de euros por incumplir, ¿no? Varios artículos de la Ley de Protección de Datos, de la LOPD, que se basa a su vez en el Reglamento General de Protección de Datos. Y ahora en enero también ha habido un nuevo récord, por decirlo así, en el que la Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 6 millones de euros a CaixaBank, ¿no? También por vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos y eso, vulnerar varios artículos del reglamento. ¿Qué es la ciberseguridad? Porque le llamamos ciberseguridad, pero hay que entender que, bueno, realmente este término está acuñado, ¿vale? Lo hemos cogido del término inglés cybersecurity y la verdad es que lo utilizamos pues porque se ha dado a conocer así, ¿no? También y porque vende, porque es un término que es muy marketingiano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero realmente cuando hablamos de ciberseguridad estamos hablando de la seguridad de tecnología de la información o de la seguridad informática, como lo hemos conocido toda la vida. Como tengo puesto ahí, la seguridad de tecnología de la información es el conjunto, ¿no?, de medidas preventivas y reactivas de los sistemas tecnológicos de las organizaciones que permiten proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos. Dentro de la seguridad de la información, por un lado, tenemos la seguridad informática, que son todo lo que son, como acabamos de ver, son todos lo que son dispositivos, ¿no?, tecnológicos y redes. Pero, por otro lado, ¿vale?, y diferenciándolo de la seguridad informática, bueno, de hecho, la seguridad informática está dentro de esta, tenemos la seguridad de la información. Y la seguridad de la información no solo atañe a la seguridad informática, sino que también la seguridad de la información se aplica al papel, ¿no?, a toda la información que hay en los escritorios,
documentos que hay archivados en estanterías, etcétera. Por lo tanto, cualquier elemento que contenga información personal forma parte de la seguridad de la información. Por este motivo, la seguridad de la información es un elemento de la gestión del riesgo de la empresa. Y se debe tener un control sobre por qué se tiene esa información, con qué finalidad está guardada, cómo se está utilizando, y si no se está utilizando, pues por qué se almacena, ¿no? Por qué se está almacenando. ¿Y qué medidas de seguridad se están aplicando en el almacenamiento de esa información? Si está bien segura esa información almacenada o no. Todo eso está dentro de la seguridad de la información. Pero hay que tener en cuenta que no solo atañe a documentos, no solo atañe a la tecnología que se pueda estar utilizando, dentro de una empresa, sino que también hay que tener en cuenta siempre al último eslabón, y son las personas, ¿no? Las personas que hacen uso de toda esa tecnología. Por otro lado tenemos el manejo de datos, la tecnología y el manejo de datos. Recordad que estamos hablando de la importancia de la ciberseguridad, ¿no? La importancia de la seguridad de la información, abarcando la seguridad informática. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta es que cada vez hay más y más información, cada vez hay más y más datos que se recopilan, que una empresa es capaz de recopilar. Ahí tenéis algunos datos de empresas grandes, ¿vale? Porque así, cuando utilizamos como ejemplo empresas grandes, pues se ve más claro, ¿no? Más de 500 horas de vídeo se suben a YouTube cada minuto. Más de 500.000, más de medio millón de publicaciones se comparten en Facebook de publicaciones, se comparten en Facebook cada minuto. Y hay 44 veces más datos que en 2010. En 2020 se han generado 44 veces más. ¿Quién sabe todos esos datos cómo serán el día de mañana? De aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Es imposible saberlo, ¿no? Y en qué situaciones nos encontraremos. Por desgracia, con todo lo que ha pasado a lo largo del 2020, la situación sanitaria por la que hemos pasado, pues por desgracia ha habido muchas empresas pequeñas, muchas empresas medianas, que han tenido que o bien ver bajado su producción, o incluso hasta han podido llegar a cerrar. Hay que tener en cuenta, como os venía comentando, que cada vez hay más manejos de datos digitales, y las empresas que han sido capaces de adaptarse a saber utilizar esa información, pues en cierta medida les han ayudado, ¿no?, a continuar con su actividad. Tenemos que tener en cuenta que la tecnología es una herramienta muy útil para una empresa. Es la principal herramienta a día de hoy cuando hablamos de herramientas digitales, ¿no? La tecnología es indispensable si, por ejemplo, queremos aumentar el prestigio de una empresa a través de páginas web, o incluso utilizando aplicaciones, ¿no?, compra online, redes sociales para interactuar con posibles clientes potenciales. Se utiliza la tecnología para multitud de cosas, ¿no? Y toda la información que se recopila, que se puede llegar a recopilar a través de esas interacciones, cada vez es más y más grande. También podemos hablar de la industria, ¿no?, 4.0, del Big Data y de toda la tecnología que está al alcance de las empresas, pues para todo tipo de cosas, para recopilar información de una cadena de montaje, para tener controlado esa cadena de montaje, para multitud de cosas, ¿no? Toda esa información, y cada vez más, pasan por el manejo, o sea, se utilizan, ¿no? Es utilizada por la gente de una empresa. Hay que tener muy en cuenta que todo esto hay que protegerse. Todo esto tiene que estar protegido.
y teniendo en cuenta que cada vez va más el uso de esta información, pues es muy importante que cada vez se vayan adaptando, que las empresas se vayan adaptando, ¿no? a esa cantidad de información que se recopila, que se utiliza, que se procesa y que se apliquen las medidas de seguridad necesarias, tanto tecnológicamente hablando como de las personas que hacen uso de toda esa información. También tenemos que tener en cuenta que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Ahí a la izquierda veis un gráfico. Esta información, estos datos están sacados de un informe, ¿vale? Un informe de la Fundación Observatorio PYME, que se llama Impacto sobre las PYME, Producción y Empleo, donde se ha consultado, o sea, se ha obtenido los resultados en los que el 89% de las empresas que han sido consultadas creen que sí que van a mantener el trabajo, no solo a lo largo de 2021, sino una vez terminada la pandemia. El 11% opina que no, ¿no? El restante pues opina que no. Ahí a la derecha tenéis un par de datos más en los que dice que el 65% de las empresas con menos de 800 empleados han adoptado el teletrabajo total o parcial durante la pandemia o prevén hacerlo en 2021. Y el 49% de las empresas que adoptaron el teletrabajo no tenían personal trabajando en esta modalidad antes de la crisis. O sea, no existía para ellos el teletrabajo. Sí que es verdad que, bueno, antes había empresas, ¿no? Que antes de esto pues ya tenían, no sé si a departamentos completos, pero sí a alguna gente pues pudiendo teletrabajar, ¿no? Esto es otro motivo por el que preocuparse por la seguridad de la información de una empresa, ¿no? El teletrabajo. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque hay riesgos, ¿no? Como con todo, hay riesgos. Si le añadimos una variable más a la ecuación de tener que preocuparse por la seguridad de una empresa, si ya de paso le añadimos que el teletrabajo escapa a un entorno controlado pues, por las personas que se encargan, ¿no? de proteger a esa empresa, pues nos encontramos con riesgos, con más riesgos. Para empezar, la comunicación. La comunicación ha cambiado. Ya no tenemos a nuestro compañero sentado al lado nuestro, en el que pues le vamos a preguntar cualquier cosa y lo único que tenemos que hacer es girarnos o levantarnos de nuestra silla y hablar con ellos directamente, ¿no? Ahora, pues tenemos que utilizar o bien el correo electrónico, que a pesar de, bueno, de que ya lleve muchas décadas en uso, normalmente no lo utilizamos, ¿no? Para hablar con nuestros compañeros, pero pues probablemente su uso para ese fin se haya visto incrementado con el teletrabajo. Los chats a través de herramientas de colaboración empresariales, como pueden ser Microsoft Teams o cualquier otra, o las videoconferencias. Estoy seguro de que os acordáis todos de cómo irrumpió, por ejemplo, Zoom, ¿no? en el mundo, que probablemente incluso hasta ni lo conoceríamos, ¿no? Muchos de nosotros no lo conoceríamos y irrumpió y luego se empezaron a ver noticias como que pues muchas reuniones eran comprometidas, como gente incluso hasta se colaba en reuniones importantes, reuniones europeas, etcétera, etcétera. Multitud de noticias relacionadas con esas, ¿no? Por otro lado, tenemos la conectividad, ¿no? La conectividad el hecho de que tenemos que conectarnos a través de nuestra red doméstica a la red corporativa. Ya sea para hacer uso de un ordenador, a través de control remoto, para hacer uso de la información interna de la empresa, de cualquier motivo, lo que hacemos es conectarnos a través de nuestra red doméstica a esa red corporativa. Eso es otro riesgo, ¿no? ¿Por qué es otro riesgo? Bueno, pues para empezar, porque no siempre hay muchos factores. Alguno de ellos puede ser, pues por ejemplo, no utilizamos siempre redes cableadas para conectarnos, sino que utilizamos redes inalámbricas. Las redes inalámbricas no son seguras. No son seguras. Los protocolos que se utilizan a día de hoy se pueden llegar a romper.
se pueden llegar a vulnerar. Y también hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene su red wifi configurada correctamente. Incluso hay mucha gente que la utiliza sin contraseña, algo que es totalmente peligroso y que no se debería hacer, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de dispositivos que podemos llegar a tener conectados a esa red doméstica. No solo tenemos eh, no solo tenemos otros ordenadores o móviles de nuestra familia, de padres, hijos, hermanos, quien sea. No solo tenemos eso, sino que tenemos multitud de dispositivos del Internet de las cosas, como se le llama, conectados. Hoy en día hasta una tostadora puede ser inteligente. A través de enchufes inteligentes. O sea, cualquier cosa que esté conectado es otro punto de acceso y es un riesgo más que se añade a esa red doméstica, ¿no? Desde la que hacemos uso o accedemos, mejor dicho, a la red corporativa. Y por último tenemos el uso indebido, que es otro riesgo, ¿no? Otro riesgo que tiene el teletrabajo. El uso indebido de los dispositivos. En muchas ocasiones, pues no todas las empresas tienen la capacidad de poder proveer ordenadores configurados por el departamento informático a sus empleados para que se los lleven a casa. En muchas ocasiones tenemos que utilizar nuestros ordenadores personales para poder trabajar, ¿no? Ordenadores en los que no solo trabajamos, sino que también lo usamos para otro tipo de cosas. Tenemos cuentas personales, hacemos compras por internet, nos llegan correos electrónicos de nuestro correo personal, pueden llegar a hacer uso de ese ordenador otras personas de nuestro entorno. Eso es otro riesgo, ¿vale? Porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Con todo esto, os pongo varios datos. El primero de ellos, el 70% de las empresas afectadas son pymes, ¿vale? Aquí hablamos de los ataques, ¿no? De los ciberataques. Estos son datos a nivel de España. El 37% cuenta con un plan de respuesta y el 60% no consigue recuperarse. Son datos pues que pueden llegar a pasar, ¿no? O sea, son cosas que pueden llegar a pasar y que crees que puede que no te puedas llegar a ver afectado por un virus, por un ransomware. Puedes creer que puedes contar con un plan de respuesta suficiente que te permita solventar ese tipo de problemas, cuando luego en la realidad puede que no sea el caso. Nunca se sabe. Por ejemplo, el pasado mes de julio, hubo una banda, que se llaman banda, por decirlo de alguna manera, de ciberdelincuentes, que se hacen llamar Revil, ¿vale? Que anunció que había conseguido introducirse en los sistemas de Adif, ¿no? Del administrador de infraestructuras ferroviarias, y que había logrado robar 800 gigabytes de datos. Luego, semanas después, un caso muy sonado fue el de Mafre, ¿no? Que tuvo que repeler un ransomware y, bueno, tuvo pues consecuencias. A mediados de octubre del año pasado también Endesa tuvo un problema de seguridad, ¿no? Y tuvo que neutralizar, ¿no? También la acción de otros piratas informáticos, de otros crackers. La verdad, pues eso, la pandemia ha tenido un impacto directo, ¿no? En el panorama actual. Los confinamientos han obligado a tener que reestructurar los modelos operativos de las empresas de una forma aceleradísima. Y en muchos casos se ha obligado a adoptar aspectos como el teletrabajo, el trabajo en cloud, en la nube, y ese tipo de trabajos tienen fuertes implicaciones en seguridad, ¿vale? Se requiere un análisis
adecuado, que en muchos casos pues no se ha podido hacer de la mejor manera. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los pilares de la ciberseguridad. Como os decía al principio, acerca de las políticas, personas y tecnología. Hemos visto por qué puede llegar a ser importante para una empresa la seguridad, o sea, tener una buena, o sea, cuáles son los riesgos, ¿no? Y por qué la ciberseguridad es importante y cada vez más importante y cada vez va a ser más importante para una empresa. Y ahora vamos a ver qué pilares tiene la ciberseguridad, comenzando pues, por políticas, pasando por las personas y terminando por la tecnología. La seguridad de la información implica un cambio cultural. Bueno, el Reglamento General de Protección de Datos, poniendo un poquito en contexto y resumiéndolo rápidamente, el Reglamento General de Protección de Datos regula cómo se reciben, cómo se procesan, se almacenan, se administran, se retienen y se comparten los datos personales. Cualquier dato que permita identificar a una persona se considera como dato personal. Toda información sobre una persona física, identificada o identificable, ya sea, pues, por ejemplo, un nombre, un DNI, datos de localización, identificadores, IDs de alguna aplicación web, por ejemplo. Todo eso se considera como un dato que pueda llegar a identificar a una persona, ¿no? Y es lo que el Reglamento General de Protección de Datos pues regula. Digamos que el Reglamento General de Protección de Datos no está diseñado para proteger la información de la empresa. Tampoco para proteger la información de la propiedad intelectual de un cliente, ¿vale? Para eso existen otras leyes. Sino que el Reglamento General de Protección de Datos es el reglamento con el que la Unión Europea insta a que todo lo referente a la protección de datos personales de las personas sea competencia de las empresas, ¿vale? Ahí en la diapositiva podéis ver eso, resumido. El Reglamento General de Protección de Datos obliga a las empresas y organizaciones a entender los riesgos que crean para otros, ¿vale? Y también insta a que intenten mitigarlos. La seguridad de la información, y hablando de las políticas, todo esto se tiene que convertir o se debe de implementar en el ADN de la empresa. Como dice el título, implica un cambio cultural, ¿no? La realidad es que los seres humanos tendemos a estar muy alerta cuando algo está muy presente, ¿vale? Si nos pasa algo, si recibimos un ataque, por ejemplo, por ponerlo en el contexto de lo que estamos hablando, si recibimos un ataque, seguramente los próximos días vamos a estar muy alertas de correos electrónicos que nos puedan llegar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando pasa el tiempo y vemos que no vuelve a pasar nada, pues que tiende a ser olvidado. Nos relajamos y tiende a ser olvidado. Y eso va inherente a las personas. No podemos tener en mente todas las cosas que pasan, ¿no? A lo largo de nuestro día a día. No podemos estar pensando en ello todo el rato, es muy difícil. Tenemos muchas cosas de las que ocuparnos y bueno, tener presente de que nos van a intentar engañar, pues es complicado tenerlo presente. Sobre todo porque depende de cómo te pille el día, poder estar más preparado o puede ser más astuto o lo que sea, ¿no? La idea de todo esto es que las empresas, una vez que se adaptan al Reglamento General de Protección de Datos, sigan manteniendo esa intensidad, por decirlo de alguna manera, y que se aseguren de que se cumple, ¿no? Este reglamento. Hay diferentes figuras que dentro de una empresa que se pueden llegar a
a tener o a utilizar para que se cumple todo esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del CISO, que es el director de seguridad de la información. También tenemos al delegado de protección de datos, ¿vale? Que en algunos casos es obligatorio, aunque en la gran mayoría es opcional. Luego tenemos muchas más figuras, pero por último tenemos a una de las figuras más conocidas, que es el CEO. El CEO es el director ejecutivo, ¿no? El gerente, el cargo más alto dentro del organigrama de una organización. Y al final es el responsable final de las acciones que se llevan a cabo dentro de la empresa, de su desempeño, de su eficiencia. Al final su función principal no es más que la de supervisar y velar, ¿no? Porque la estrategia que se define en una empresa pues se cumpla, ¿no? Que cumpla la consecución de los objetivos que se plantean dentro de la organización. Con esto lo que quiero decir es que hay que ir avanzando hacia un cambio organizacional. Hasta la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, cualquier problema informático, ¿no? Era responsabilidad del departamento informático, el típico informático. Había que echarle las culpas a él. Como por ejemplo cuando la red de un equipo o la red se infectaba con un software malintencionado, con un virus, cuando se sufría algún tipo de ataque, siempre era problema del informático, independientemente de que él no tuviese nada que ver. Por ejemplo, a la hora de recibir un correo electrónico fraudulento, que la persona no tuviese la concienciación suficiente como para entender que ese correo electrónico podría causar un problema grave dentro de la infraestructura tecnológica de la empresa, y se descargase algún archivo o lo que fuese, ¿no? Pero antes siempre era culpa del informático, sea por lo que fuere. En cambio, con el Reglamento General de Protección de Datos esto todo ha cambiado. La responsabilidad reside en la gerencia, ¿vale? Como os venía diciendo, el CEO, digamos que es la figura más importante en este sentido, y es en el que reside al final la responsabilidad. Se ha liberado un poquito al informático de esa responsabilidad. Bueno, un poquito no, se ha liberado al informático de esa responsabilidad. Sigue teniendo sus responsabilidades, obviamente, pero se ha liberado de que la culpa sea suya. Pero hay que tener en cuenta que la tarea, es una tarea de todo el personal de la empresa. Todo el mundo dentro de una empresa tiene que velar por la seguridad de la información de la propia empresa. La responsabilidad sí reside en la gerencia, pero todo el mundo tiene que velar porque su empresa sea segura, ¿vale? Tiene que haber unos mínimos. De hecho, es más importante que todos los empleados comprendan y acepten las políticas de seguridad dentro de una empresa y que conozcan algunos trucos básicos para evitar ser atacados, que por ejemplo, que se implementen herramientas complejas de seguridad. Hay que tener en cuenta que muchos, por no decir la gran mayoría, de los ataques que se han visto en los últimos años, pues o han venido a través de phishing, de correos fraudulentos, de descuidos personales o de fallos en actualizaciones o cosas por el estilo. Como dice ahí en la diapositiva, pues eso, las empresas deben prepararse para el teletrabajo y deben crear una infraestructura TI que sea capaz de evitar problemas de privacidad y seguridad, ¿no? O sea, unos mínimos hay que tener, obviamente. Pero aún así, y aparte de eso, ¿no? Más bien aparte, hay que tener en cuenta que el eslabón más débil de la cadena va a seguir siendo el factor humano, que no es responsabilidad única del informático. La responsabilidad reside en la gerencia, pero es tarea de todos aportar nuestro granito de arena para mantener y mejorar la seguridad de la información. ¿Qué podemos hacer en el contexto del teletrabajo? ¿Qué podemos hacer en el caso de que no dispongamos de equipos informáticos proporcionados por el departamento
de informática de las empresas, que tengamos que utilizar nuestros ordenadores personales, etcétera, etcétera, lo más correcto, lo ideal es dividir, como dice, divide y vencerás, ¿no? Aislar el entorno de trabajo del doméstico. Eso es una de las claves para mantener tanto la seguridad como la privacidad. Es importantísimo. A un nivel alto. Por ejemplo, pues si tenemos un ordenador en el que, por narices, tenemos que usar nuestro ordenador personal pues para trabajar, sería conveniente, por ejemplo, separar crear una cuenta de usuario para el trabajo, otra cuenta de usuario para el uso personal. No utilizar correo electrónico, ni comunicaciones, ni nada por el estilo personales dentro de la cuenta de trabajo. Ni viceversa, cosas así. Luego, otro aspecto importante, por ejemplo, es conocer la tecnología que utilizamos, ¿no? A diario y aprender a configurarla de modo que respete nuestra privacidad y seguridad, siempre y cuando obviamente no dispongamos de un departamento informático, de un departamento técnico que sea capaz de proveernos, ¿no? esa información o que nos lo hagan ellos directamente. En los casos en los que no se pueda contar con ello, pues es muy importante, pues, por ejemplo, conocer las configuraciones de seguridad y de privacidad que nos ofrece el sistema operativo, ¿vale? En el caso de usar Windows, Windows, en el caso de usar Linux, Linux, etcétera. En el caso de usar un Mac, MacOS, la versión que sea, vamos. Otro aspecto, por ejemplo, a la hora de usar navegadores. Los navegadores, que es una herramienta habitual, una de las herramientas principales a la hora de utilizar un ordenador, también es importante saber qué funcionalidades o qué métodos de protección tiene, de privacidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos el segundo pilar de personas, del que hablábamos al principio, bueno, a mediados de la presentación. Las personas están preparadas, vale. Ahí os pongo algunos datos que voy a intentar ir un poquito más rápido porque si no, no me va a dar tiempo a terminar. Los tenéis ahí. Esto está sacado de un informe, ¿vale? Anual de Proofpoint, que es una empresa que se dedica a la seguridad informática y se llama State of Peace, ¿vale? Es del año pasado. Y ahí tenéis, por ejemplo, solo el 61% de las personas que fueron encuestadas, ¿vale? Una encuesta realizada entre 3.500 trabajadores, solo el 61% identificó correctamente la definición de phishing entre varias opciones. Solo el 31% identificó correctamente la definición de ransomware. El 45% admiten reutilizar las contraseñas. Más del 50% no tienen protegidas con contraseña las redes Wi-Fi domésticas. El 90% admiten que utilizan para sus actividades personales dispositivos que les proporciona la empresa. Casi el 50% permiten a amigos y familiares acceder a sus dispositivos profesionales. Son datos que la verdad no son muy halagüeños. Es verdad que la concienciación va en aumento, ¿vale? A base de formar a la gente, que es una de las claves que veremos luego, pero a base de dar la tabarra, por decirlo de alguna manera, pues se va aprendiendo un poquito, ¿no? Digamos, adaptando como si fuera el ADN, que es lo que decía antes en cuanto a las políticas. Pues la concienciación de las personas, la verdad que son datos que no son muy halagüeños, aunque la tendencia sea que la gente esté un poquito más preparada, pero es verdad que queda mucho camino por recorrer. ¿Vale? Por ejemplo, el primer dato, por resumirlo, solo el 61% identificó correctamente la definición de phishing entre varias opciones. O sea, el 39% no supo identificar lo que era un phishing, ¿vale? Eso es un dato que no se debería de dar. O sea, es impresionante, la verdad. El fraude digital, bueno, entiendo que todo el mundo sabe, o más o menos tendrán un concepto, ¿no? Del fraude digital, de lo que es la
la ingeniería social. Y no es más que un actor externo, ¿vale? Una persona, un atacante, alguien malintencionado, que a través de técnicas de ingeniería social, o sea, que engañan a los usuarios, ¿vale? Desprevenidos o confiados, haciéndose pasar pues, por personas, por entidades o por marcas de confianza. Utilizan diferentes canales, emails, correos electrónicos, utilizan SMS, aplicaciones de mensajería instantánea, llamadas telefónicas, redes sociales, incluso hasta dispositivos físicos como pendrive. Utilizan eso pues para engañar, ¿no? a esos usuarios desprevenidos con el objetivo de robar datos personales. Ya sean contraseñas, ya sea información confidencial, ya sea acceso a servicios, incluso hasta perfiles de redes sociales, claves bancarias, etcétera. Y hay que entender una cosa en todo esto, y es que nadie está a salvo de ser víctima de una estafa en Internet, ¿vale? Nadie. Aunque se tenga un perfil muy alto, un perfil técnico muy alto, a ver, sí que es más difícil, obviamente, es mucho más complicado, pero nadie está a salvo de ser víctima de una estafa en Internet porque en este sentido los atacantes hacen uso de la psicología, ¿no? Intentan pillar a su víctima en el momento más débil. Intentan engañar a la gente de la manera más ruin, ¿no? Entonces, depende de cómo, aunque tengas un perfil técnico alto, depende de cómo te pille el día, pues puedes llegar a caer. Puedes estar estresado, puedes tener pues otro tipo de problemas y no atender bien a lo que te está llegando y caer. Eso puede pasar. Entonces, nadie está a salvo de ser una víctima de estafa en Internet. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, aquí os voy a pasar rápido 3 noticias, ¿vale? Bueno, podéis encontrar miles de estas en Internet. Los ataques de phishing han aumentado un 34% este 2020, ¿vale? Según OpenText. Se detecta, un gran aumento del robo de credenciales de streaming, según Proofpoint. Una campaña de malware ataca fábricas de España usando de gancho una falsa vacuna contra el COVID-19. Bueno, esto relacionados con el COVID, pues ha habido multitud de engaños, ¿no? O intentos. Vale, os voy a enseñar rapidito qué tipos de fraude podemos encontrarnos. Por un lado tenemos el phishing tradicional, ¿no? En el que nos puede llegar un correo como este, suplantando a una entidad bancaria, en el que nos intenten instar, ¿no? Nos instan a que pinchemos en los enlaces que nos envían. Y si caemos, si pulsamos en ese enlace, pues nos puede llevar, por ejemplo, a una página en el que nos aparece un formulario, una página que normalmente suele ser similar o incluso hasta idéntica a la página legítima de esa marca. Y nos intentan hacer que iniciemos nuestra sesión, pues para robarnos nuestras credenciales, por ejemplo, ¿no? También tenemos el phishing basado en malware, en el que nos puede llegar un correo electrónico con un adjunto, también intentando, pues con mala leche, intentando engañarnos. En este caso, por ejemplo, pues eso, un usuario en el que se adjunta por parte de una entidad bancaria un archivo PDF y te están causando esa sensación de peligro, ¿no? De que si no actúas, pues te va a pasar algo malo. En este caso, pues por ejemplo, pues que si no te descargas ese archivo, rellenas la información que hay y lo envías, pues te bloquean la cuenta, ¿no? O una tarjeta de crédito o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Pues que te descargas el archivo y si caes en esa comunicación fraudulenta y decides permitir que ese archivo se ejecute en tu ordenador, pues puede ser fácilmente un virus que se conecta a un servidor externo y que descargue otro virus, un ransomware, un gusano o lo que sea a tu ordenador y que éste se infecte, ¿no? Con ese virus. Por otro lado tenemos el phishing dirigido. Este es uno de los más peligrosos, ¿vale? Porque
por un lado tenemos, digamos, la modalidad que hemos visto hasta ahora, que se suele denominar spray and pray en inglés, que es enviar multitud de correos y rezar para que alguien caiga, ¿no? Es cuando se envían correos masivos por parte de los atacantes. Y por otro lado tenemos este tipo de ataques que son más dirigidos, ¿vale? Son a grupos reducidos o a personas individuales, personas concretas, en los que se recopila información acerca de ellos. Se recopila, pues, cualquier tipo de información que sea pública y que se pueda utilizar para intentar engañarles. Aquí un ejemplo muy sencillo, pues cuando intentan enviarte un correo indicándote, pues eso, que alguien ha compartido contigo un documento, ¿no? Puede incluir información tuya, incluso tu posición dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Lo que pasa si caes bueno, el resultado puede ser que te envíe, que te llegue, al igual que hemos visto antes, que te llega una página, ¿no? Que te pida pues introducir credenciales también, por ejemplo. Luego eh, tenemos también la parte de phishing y smishing, que son utilizan el mismo pretexto, lo que pasa que son diferentes canales, ¿vale? En vez de utilizar el correo electrónico, se puede utilizar, en el caso del smishing, la mensajería instantánea o los SMS, y en el caso de phishing se utiliza el canal de voz, ¿vale? Las llamadas, las locuciones automáticas, etcétera, etcétera. Os iba a poner dos vídeos que no lo voy a hacer, os voy a pasar los enlaces para que podáis verlos, pero son ejemplos de ingeniería social, ¿vale? Son ejemplos de engaños en los que en el primer vídeo se ve a una chica haciéndose pasar haciéndose pasar por la mujer de una persona, de un señor, y le está diciendo a su entidad bancaria que le dé su cuenta porque no puede acceder y tiene que hacer algún cambio, ¿vale? Y luego utiliza es muy curioso, cuando os paso los enlaces, si lo veis, os lo vais a ver, porque utiliza el simple sonido cogido de internet en el móvil de un bebé llorando para intentar causar esa sensación de necesidad, de que se encuentra en un estado de necesidad, que no puede atender bien la llamada porque tiene al niño llorando y necesita hacerlo del banco, y la otra persona pues le cree y le da acceso a la cuenta de la persona que está engañando, ¿no? A la entidad bancaria. Y en el otro caso es un hacker que lo que hace es enviar al departamento informático, se hace pasar por el empleado de una empresa y le envía a su departamento informático o el departamento de asistencia técnica más bien, le envía un enlace de una página malintencionada, ¿vale? Con software malintencionado, en el que el técnico pincha en el enlace y se descarga un virus. Luego os comparto, ¿vale? Por el chat los enlaces a los vídeos. Voy a pasarlos. Dame un segundito. Vale. Los beneficios. Perdonadme que me he pasado. Ahí. La importancia de la concienciación. Los beneficios que tiene para la empresa, ¿vale? La concienciación de las personas que trabajan en la empresa. La importancia, pues, está claro, ¿no? Protegerse frente a ciberataques, generar cultura de seguridad. Súper importante. Hay que convertir a los empleados, o una de las principales metas que se ha de conseguir es que los empleados sean el principal activo de seguridad de tu empresa, porque no dejan de ser el último. O sea, las personas no dejamos de ser el último eslabón, el eslabón más débil de la cadena de la seguridad de la información dentro de una empresa. Por lo tanto, convertirlos en el principal activo de la seguridad de la empresa hace que la seguridad sea mejor aún si cabe, ¿no? Y demostrar el compromiso con los clientes. Es muy importante, un beneficio muy importante para la empresa. ¿A través de qué podemos conseguir
que la concienciación aumente? Pues campañas, por ejemplo, se pueden utilizar campañas de phishing controladas. ¿Qué quiere decir esto? Se puede entrenar a la gente, en vez de dejarles que sean víctimas de phishing real, se pueden realizar campañas controladas de phishing para que aprendan, ¿no?, a identificar esos correos electrónicos, por ejemplo, fraudulentos, o esos SMS fraudulentos, o incluso hasta esas llamadas fraudulentas. Programas de formación súper importantes. La gente tiene que formarse, tiene que entrenarse. Es súper importante. Y luego informes de rendimiento, ¿no? Hay que sacar una conclusión y hay que seguir mejorando cada vez. Y por último, terminando, tenemos la parte tecnológica, ¿vale? En la parte tecnológica nos podemos encontrar, no en todas las empresas se puede llegar a tener este tipo de equipos, pero que sepáis lo que puede haber, ¿no? En una empresa nos podemos encontrar con la seguridad defensiva y la seguridad atacante. La seguridad defensiva forma parte de las funciones que tiene el denominado Blue Team. Se basa en la defensa proactiva, siempre están intentando mejorarlo, ¿vale? La seguridad informática de una empresa. Realizan una vigilancia constante, rastrean incidentes de ciberseguridad, realizan tareas de respuesta ante incidentes, análisis forense, trazabilidad de vectores de ataque. Cuando son atacados, pues ven por dónde ha llegado el ataque. Proponen planes de actuación para mitigar riesgos, soluciones, medidas a implementar, etc. Y luego, por otro lado, tenemos el equipo atacante, es otro tipo de seguridad. Este es más difícil. El Blue Team, digamos que normalmente, o en empresas que no son muy grandes, al final es la labor que realiza el departamento informático, ¿vale? Y por otro lado tenemos el equipo rojo, el Red Team, la seguridad atacante, y son los que se encargan de poner a prueba al equipo azul, ¿vale? Estos en muchas ocasiones se confunden con lo que vamos a ver a continuación, que es el pentesting. Digamos que al final tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades, pero al final lo que hacen es eso, explotar las vulnerabilidades de seguridad de los sistemas, utilizan técnicas de pivoting. Esto quiere decir que lo que hacen es pasar de equipos a otro. Una vez que han vulnerado esa seguridad, se van moviendo de equipos en equipos, lateralmente o verticalmente, incrementando sus credenciales, pues vulnerando cuentas con más privilegios, etcétera, etcétera. Y lo que hacen al final es eso, realizan un entrenamiento que evalúa la capacidad real, ¿no?, que tiene una organización, pues, para proteger sus activos, sus equipos informáticos, etcétera, etcétera. Como os decía, tenemos el mundo del pentesting también, que no hay que confundir con el equipo rojo, que es diferente. El otro, digamos que es el equipo rojo se encarga de poner a prueba constantemente al equipo azul, y el pentester lo que hace es realiza un proceso concreto de intrusión, ¿vale?, con técnicas de hacking ético, y finaliza con un informe en el que se identifican vulnerabilidades y se proponen soluciones. No solo hace eso, bueno, luego hay diferentes procesos dentro de un pentesting, ¿no? No solo es la búsqueda, de hecho no es únicamente, no hay que confundir con el escaneo de vulnerabilidades, que solo puede hacer una aplicación automatizada. O sea, una aplicación de búsqueda de vulnerabilidades se puede automatizar, que te saque un informe y listo, ¿no? Eso es muy, muy sencillo y lo puede hacer cualquiera con un mínimo de conocimientos. Es diferente al pentesting o al test de intrusión. Los test de intrusión, al final, como pone en la diapositiva, pues ayudan, ¿no?, a averiguar si el sistema puede ser accedido por usuarios no autorizados. En caso afirmativo, pues qué daño se puede causar y a qué datos. Es más extenso. ¿Qué beneficios tiene para la empresa el pentesting? Comprueba la seguridad real, ¿vale? Comprueba en qué estado se encuentra la infraestructura tecnológica, ya sea la infraestructura, la red, los equipos, los servidores, etcétera, o puede ser una aplicación web, ¿vale? Potencia la seguridad de la empresa y mitiga el riesgo al máximo.
¿Y a través de qué? Pues se ejecutan los test de intrusión, los pentestings, y luego se diseña una hoja de ruta donde se proponen soluciones a esos errores y se proponen también próximos pentestings para comprobar que todo eso ha sido arreglado, que no han surgido problemas nuevos en los arreglos, etcétera, etcétera. Para terminar, vamos a hacer un pequeñito repaso a todo lo que hemos visto hora, en este pequeñito evento. Y vamos, vamos a ver los puntos clave y bueno, las recomendaciones de todo lo que hemos visto, ¿no? Por un lado, la ciberseguridad es cada vez más importante. Es necesario aprender a defenderse de las nuevas amenazas que van surgiendo. Cuando hablábamos de que la seguridad es importante, que cada vez se utilizan más datos, que teletrabajamos, también se inventan cada día amenazas nuevas, se inventan virus nuevos, se desarrollan, mejor dicho, virus nuevos, se inventan todo tipo de problemas a los que hay que adaptarse. Entonces, está clarísimo que la ciberseguridad es un aspecto súper importante de una empresa, que una empresa tiene que controlar y cada vez más importante por el uso que hacemos por cómo trabajamos y por cómo va evolucionando el trabajo, ¿no? Siempre que se puede, claro. El cambio organizacional como base desde la que partir. Aquí hay una frase de Darwin que no sobrevive el más fuerte, ¿no? Sino el que mejor sabe adaptarse al entorno. Y es así. Cuando hablábamos del cambio organizacional, una empresa tiene que partir, ¿no? De esa base, tiene que adaptarse, tiene que aprender a gestionarse de tal manera que pueda hacer uso de todo lo que haya de todo lo que hay disponible hoy en día, pues para proteger su empresa, ¿no? Tiene que saber organizarse. Hay que seguir dándole importancia a la tecnología. Yo creo que es uno de los aspectos a los que más, cuando hablamos de seguridad informática, siempre se ha hablado, pues eso, de firewalls, de monitorización, de antivirus, de lo que sea. Siempre se le ha dado importancia a la parte tecnológica. Hay que seguir, no hay que descuidarse, ¿vale? En lo que ya se tiene ganado hay que mejorarlo, si se puede. Pero no hay que olvidarnos, y en lo que muchos no nos fijamos, es que el aspecto más importante son las personas, ¿vale? Hay que formar a la gente, hay que mantenerlos despiertos, por decirlo de alguna manera. Hay que provocarles ese interés porque tengan ganas de aprender, de mantener segura la empresa. Es súper, súper importante. Adaptar las empresas a esa forma de pensar. Vale. Creo que me lo he saltado, me vais a perdonar. No sé si me habéis hecho alguna pregunta. Mis compañeros que han ido recogiendo las preguntas, si las habéis hecho, me las pasarán y os iremos contestando, ¿vale? A través de correo electrónico, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto ya terminamos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Adiós.